Hola, muy buenas tardes a todos. Empezamos. Básicamente, os recuerdo que vamos a continuar con el diseño que hemos estado desarrollando en el día de ayer, aprovechando que tenemos creado este terreno y utilizaremos el terreno que creamos para la zonificación, el terreno que creamos para crear el entorno. Hay algunas cosas que ya tenemos, pero como ahora nos vamos a centrar en el tema de las plantas, pues nos va a ir bien. Básicamente, comentar un tema que me gusta si en caso de que hiciéramos un examen, entraría en examen, y que son las 5 cosas a tener en cuenta para trabajar con un programa, como es el caso, básicamente un programa de CAD, pero este sería básicamente el de Lance, que son aquellos 5 puntos que os comentaba, ¿no? Marcaros el objetivo que queréis hacer, localizar el comando que lo puede realizar y seguir las instrucciones leyendo la línea de comando, ¿no? Leer es muy importante porque el programa se comunica por textos. Entonces, no querer correr al principio, esto es como cuando aprendes a conducir un coche. Digamos que podemos separar lo que es el manejar el coche y lo que es circular, ¿no? Manejar el coche es aprender a cómo funciona el coche en sí para ponerlo en movimiento, el embrague, el cambio, etcétera, el acelerador, el freno. Y ya circular es interactuar con el resto del mundo, ¿no? El respetar tu carril, respetar las señales, etcétera. Pues bueno, aquí pasaría algo parecido, que la práctica nos va a llevar a almacenar la información, pero mientras tanto, pues leer mucho y sobre todo la línea de comando cuando hay alguna cosa que no encontréis, eh, que pase, que no esperáis o que no pase lo que esperáis, eh, ir a leer la línea de comando porque en la mayoría de los casos va a ser, nos va a ofrecer una información al respecto de lo que está pasando, ¿no? Algún error o algún mensaje. Sobre todo a veces aparecen mensajes en los letreros de diálogo, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en el tema de vegetación y obra civil. Ayer estuvimos viendo la parte de modelado y la parte de zonificación. Hoy nos vamos a centrar en estas dos opciones, vegetación, obra civil. También veremos el sistema de riego, que se ve bastante rápido. Bien, el Vale. programa dispone de varias herramientas para insertar diferentes tipos de vegetación. Xavi, Básicamente, si nos venimos al menú desplegable, perdona, veremos que dentro del apartado de vegetación. perdóname. Xavi, tenemos una pregunta antes de empezar el tema de Sí, vegetación. la Una acabo pregunta de ver. de ayer. Vale, vale. Pues entonces ya está. Lo respondes, ¿no? Sí, Vale. vale. Dan, bueno, una pregunta al respecto. Bien, se podría decir que sí y no. A ver, hay que tener en cuenta que las curvas de nivel las has tenido que utilizar y de hecho yo ahora te voy a mostrar las curvas de nivel que se encuentran dentro de la capa curvas de nivel. Es decir, para crear estos objetos hemos creado las curvas de nivel en una capa y el terreno se ha ido a otra capa, que es la capa Terrains, que es la que yo estoy utilizando. Con lo cual, digamos que sí, que se puede desactivar la triangulación y ver las curvas de nivel que has tenido que utilizar para crear el terreno. En el caso de que el terreno lo hayas obtenido a partir de otro tipo de geometría, voy a activar el terreno y voy a desactivar las curvas de nivel. Lo que se puede hacer es que, lo iba a hacer un poquito más adelante, de hecho no debido, bueno, o en parte debido al terreno, es el tema de que nosotros ahora estamos viendo el terreno, voy a bloquear la paleta de herramientas, esta paleta de herramientas que tenemos aquí. Dentro de Lance es este panel de edición, esto es una tool palette en inglés, y es el sistema que utiliza Lance. Fijaros que aquí tenéis la opción de 2D 3D, que por cierto también está en el desplegable visualización 2D 3D, es lo mismo, ¿eh? Estas dos opciones que tenemos aquí y esta de aquí. Entonces, si me pongo en visualización de 2D, estamos viendo
algo parecido a lo que sería la representación de curvas de nivel en 2D. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estas, digamos, curvas de nivel, que efectivamente hacen referencia a lo que serían las curvas de nivel, la altura la controla el sistema automáticamente y digamos que no vemos la cota exactamente de estas curvas de nivel. Pero digamos que sí, que podríamos ver estas curvas de nivel. Como puedes ver aquí, este talud que tenemos, que es el talud del agujero que hicimos para la piscina, eh, tiene las curvas de nivel muy cerquita porque hay mucha inclinación. En cambio, toda la zona del camino, pues como puedes ver, eh, se ven las curvas de nivel como más espaciadas. Sí, estas curvas de nivel serían, digamos, las secciones, fíjate, de los cortes que tenemos visto en planta o vista en alzado del terreno. Entonces, digamos que sí, se puede ver a nivel, o se puede ver con tipo curvas de nivel activando la opción de 2D. Aparte de que tengas la opción de, como comentaba, de que este terreno haya salido de unas curvas de nivel que eran las lilas que teníamos. Pero si no queremos ver la triangulación, tendríamos la opción de ponernos en visualización en 2D. Y de hecho, lo que iba a comentar es que me iba a poner en visualización en 2D de cara a la inserción de las plantas para hacer lo que sería el primer boceto. Porque, bueno, si no queremos representar, igual que en la zonificación estábamos trabajando a un nivel muy de diagrama, muy de anteproyecto, con las plantas podemos hacer lo mismo, es decir, no preocuparnos de a qué altura van a venir las plantas, sino simplemente plasmarlas en nuestro diseño con una representación de 2D, que es lo que tenemos de gestión desde este punto de aquí. Bien, como comentaba, para ver de forma agrupada las opciones de inserción de plantas, como vemos aquí tenemos la posibilidad de insertar plantas de diferentes especies, obviamente, de forma individual, en fila, crear bosques, arbustos o parterres. Luego tenemos opciones para poder pintar las plantas para poderles dar, digamos, una característica personalizada. Luego también podemos asignar a cualquier objeto que nosotros generemos las características de una planta o, obviamente, el paso inverso. Y todo esto lo hacemos a través de una base de datos que podemos gestionar a través de lo que llamamos el administrador de especies. Este administrador de especies nos da acceso a la base de datos para poder visualizar qué especies tenemos dentro del sistema. Entonces, vamos a empezar por ver este administrador de especies o gestor de la base de datos de plantas. Como os comenté ayer, una de las opciones que tenemos bueno, hay una que ahora lo veo. Sí, lo que comenta, si seleccionamos esta opción de aquí, dentro de curvas de nivel, eh, en el apartado de edición, porque he dicho que no veíamos como la altura, dentro de la parte de edición tenemos para ver el número de curvas de nivel que queremos establecer y la distancia, si queremos, entre las curvas de nivel. Con lo cual, sí que lo podemos, digamos, gestionar. Si queremos ponerlo a la altura que nosotros teníamos, era de 1 metro. Y tenemos la posibilidad también de colocar cierto nivel de curvas en lo que se llama curvas principales para establecer aquí como diferentes colores. Voy a dejar esto bloqueado. Lo tendríamos dentro de esta opción. De cara a lo que es dentro del terreno, que es lo que tenemos seleccionado, es lo que vimos ayer, la pestañita de curvas de nivel a partir de la edición. Aquí tenemos lo que es la equidistancia y lo que sería la posibilidad de crear curvas cada cierto intervalo. Entonces, ahora tendríamos esta opción así, ¿no? Podríamos ver de esta forma o bien si desactivamos esta opción de aquí,
tendríamos esta otra forma, o cambiando el valor de la distancia entre las curvas, ¿no? Este valor de aquí. Podemos 0.5, pues nos va a crear, ¿veis?, mayor número de curvas de nivel. Perfecto. Es lo que comentaba Elam y que me he dejado por explicar cuando he dicho la opción de pasar a 2D. Y está dentro de la edición, de esta opción de curvas de nivel. Muy bien. Pues voy a dejar estos valores. Por defecto voy a volver a la base de datos de plantas. Como os comentaba, estos cuadros de diálogo están pensados para que vayamos de arriba a abajo. Por ejemplo, aquí está muy claro que yo tengo una base de datos con muchas plantas, pero tengo en primer lugar la posibilidad de elegir un filtro de esa base de datos. Obviamente la opción todo me permite visualizar todas las plantas que tengo dentro del diseño. Esto lo podemos hacer más grande, ¿eh? Una ventana que podemos variarla de tamaño para ponerla, en este caso, bastante o muy grande dentro de mi diseño. Fijaros que la primera opción de filtro, por decirlo así, es un filtro que gestiona el programa. Todos favoritos con render o con render para jardín vertical ya viene de serie con el programa. Lo único que podemos interactuar es la opción con favoritos. Fijaros que favorito es el corazón que aparece delante de cada una de las especies. Ahora tenemos la opción de todo, con lo cual aparecen los corazones grises que no son favoritos y los corazones rojos que sí que son favoritos. Si yo quiero visualizar solo los favoritos, veréis que ahora solo aparecen los corazones rojos. Y entonces, desde la parte inferior de la pantalla, cuando nosotros seleccionamos un objeto, fijaros que tenemos la posibilidad de, con el botón derecho, hacer opciones de ver las propiedades, copiar, borrar especie o previsualizar la ficha. Para activar y desactivar el favorito, simplemente fijaros que yo marco el corazón que está en gris, se pone en rojo, o bien el corazón que está en rojo se pone en gris. Con lo cual, una de las primeras herramientas que yo utilizaría, o que yo utilizo, para gestionar cuáles son las especies que quiero tener, digamos, accesibles de forma filtrada con un nivel de filtro favoritos, pues lo primero que hago es seleccionar aquellas especies que yo utilizo habitualmente. Otra de las opciones que tenemos para poder encontrar plantas a partir de un filtro es escribir letras del texto. Y fijaros que estas letras no tienen por qué encontrarse en la ubicación en la que yo las voy escribiendo. Es decir, CEU no solo es el inicio, las dos letras que encontramos en la serie de Cupressus, sino, por ejemplo, en el ficus o la licuala o la securidaca, también tenemos una QU. Obviamente, si le pongo QUP, pues ya, ahora sí que me filtra al apartado de Cupressus. Fijaros que estos filtros que nosotros podemos activar, podemos tener un segundo nivel de filtros, que son los filtros, activando esta casilla, de tipo de planta, hoja, forma, floración, fructificación, néctar, necesidades hídricas y zonas climáticas, que es todo este mapa que tenemos aquí, o bien por características o tipo de suelo. Cada uno de estos constituye un filtro. Yo voy a quitar el filtro de CUP, voy a venirme a la base de datos de todos los elementos y y fijaros que ahora yo puedo ir estableciendo filtros por tipo de planta. Y dentro del tipo de planta le puedo decir que quiero un tipo de planta cactus. Y él me va a filtrar aquellos que en la columna tengan su característica, en la columna de tipo de planta tengan su característica cactus. Yo voy a elegir un segundo que es tipo de hoja,
donde voy a elegir que quiero que tenga espinas, pero yo podría saltarme, es decir, me podría saltar la opción de forma y venirme a la opción de floración, ¿eh? Y decirle, pues quiero que me busques aquellas que son cactus con espinas que florecen en primavera. El programa me iría realizando el filtro. En este caso, la forma me la habría saltado. Luego podemos añadir otros tipos de filtros, como es el caso de filtros de características o filtros de tipo de suelo. Fijaros que para cambiar los filtros, es decir, si yo le quito el nivel de floración y el nivel de tipo de hoja y me vengo a la opción de apto para pantalla, que tenemos una, estos filtros que yo puedo seleccionar desde aquí, sí que los puedo limpiar simplemente pulsando el botón. Aquí le podemos poner que queremos que sea de ambiente seco, que en el caso de los cactus, pues va a tener una amplia gama, obviamente. Aunque hay muchos cactus que tienen necesidades hídricas considerables también, con un tipo de suelo básico. Estas opciones de filtro también las podemos limpiar. Por supuesto, también podríamos ir activando cuál es el rango que queremos de zonas climáticas. ¿Cómo establecemos estos valores? Pues bien, estos valores los establecemos a partir de las propiedades del objeto, a partir de las propiedades del elemento, ¿no? Si me vengo a este cactus y pulso el botón derecho, fijaros que ya tengo acceso a las propiedades. Estas 4 propiedades que tenemos aquí están repetidas en la parte inferior de la pantalla, obviamente menos la de nueva especie, porque obviamente yo aquí estoy interactuando con un menú de contexto. Por eso os recomiendo mucho que siempre tengáis en cuenta cuando estéis buscando algo, pues utilizar el seleccionar el objeto y el botón derecho para editar, en este caso, la especie. La opción de nueva especie obviamente está fuera porque no estamos editando esta especie, sino estamos creando una nueva a partir de cero. Y sí la de copia, porque me permitiría crear una donde, por ejemplo, pues el tipo de flor, en vez de ser de color lila, pues fuera de otro color, ¿no? Si fuera menester, o sea, simplemente hacer un cambio de nombre o de alguna, obviamente de nombre y de alguna de sus características. Pero lo que me interesa es ver ahora el tema de las propiedades. Es decir, ¿qué hay detrás de cada una de las especies que tenemos en la base de datos? Pues bueno, tenemos unas propiedades que nosotros podemos editar a partir de activar esta casilla, la casilla de editar. Porque fijaros, si no, las características están en gris. Entro a nivel de visualización. Con lo cual, yo ahora puedo comprobar que este cactus, que es originario de la zona de Argentina, Bolivia, básicamente pues, existe en el sur del continente americano, tiene unas características climáticas de rango de trabajo, tiene unos requerimientos de riego y de abono con características de cara al verano y cuáles son los usos que se suele emplear este elemento. Y fijaros que a partir de aquí tenemos pestañitas que me permiten interactuar con los datos de morfología. Aquí veis que tenemos la información de morfología, tipo de planta, tipo de hoja, forma, sistema radicular, desarrollo, altura máxima y calendario de cara a la floración, etcétera. Estos datos que tenemos aquí, como por ejemplo las necesidades hídricas, que en este caso son bajas, podemos modificar cualquier elemento, por ejemplo, la descripción que viene de cara a las hojas, que en este caso, digamos que el propio tallo hace las veces de hoja, ¿no? Pero este campo de aquí es el campo que os comentaba ya que es interesante. Voy a ampliar también un poquito más esto para evitar tener que desplazarme. Este campo de observaciones es el que os comentaba, que es importante donde vosotros podéis ir añadiendo vuestras características, vuestro know-how, ¿no? Ya que,
digamos que el resto de información es una información fehaciente de la especie. Y lo mismo pasa con las características, es decir, las características de la planta o tipo de suelo que admite está de forma correcta, con lo cual, o niveles de resistencia para estas opciones que tenemos aquí, son las características intrínsecas a la morfología de la planta, pero no en observaciones que nosotros queramos añadir. Y todo esto lo podemos editar activando esta casilla. Con lo cual ahora podremos hacer cambios dentro de cualquiera de estos parámetros. Por ejemplo, pues si queremos añadir que es una planta que sabemos que tiene origen en alguna otra zona o país que queremos indicarlo, tanto la morfología y las características. Y la morfología, como os digo, el tema de las observaciones es el más interesante de cara a eso, a añadir nuestro conocimiento. Por último, tenemos dos pestañas que nos permiten controlar la representación de este elemento de cara a la visualización esquemática en 2D, de cara a la forma conceptual en 3D, a la forma 3D detallada y de cara al render. Estos elementos que tenemos aquí, de dibujo de 2D y de 3D, tanto esquemático como detallado o conceptual, son personalizables a través de archivos DWG de AutoCAD. Si no tienen un elemento indicado, es que utiliza valores por defecto. Pero yo, a partir de cambiar o asignar, tengo la posibilidad de acceder a la librería de especies que se encuentran dentro de una carpeta en 3D conceptual. En estos casos está basado en el rododendro. Por ejemplo, me podía cambiar la forma que quiero para este elemento, pues podría ser más a nivel conceptual, más de este tipo de representación de planta de este tipo para el tipo conceptual. Está basado en rododendro. Y cualquier fichero que yo quiera tener a nivel de representación conceptual lo puedo añadir en esta carpeta y me aparecerá dentro de esta librería, en esta ruta. Quiero decir, en esta ruta que es archivos de Program Data, perdón, de ASUNICAD Lance AutoCAD Block Plans Conceptual. Pues aquí yo puedo guardar, estos son ficheros DWG, incluso puedo ir a abrirlos y modificarlos creándome nuevas versiones de estos elementos. Lo mismo pasaría de cara al 3D detallado, la forma de 3D detallada. En este caso se viene a la parte de explorador de bloques de 3D detallado. Pero pasa lo mismo, aquí tenemos pues bueno, toda una serie de representaciones de plantas que si actualmente la que queremos representar que es un cactus, pero en este caso sería como solo uno de estos elementos, no es un cactus de bola que no el que tenemos ahora. Podríamos crear nuestra propia representación que queremos detallada en 3D a partir de bueno, cualquier fichero, como veis, DWG que tenemos. Y por último, tenemos el de render. No lo voy a mostrar ahora, pero desde aquí nosotros tenemos acceso al editor de plantas. El editor de plantas lo mostraremos cuando hablemos de la parte de render, porque esta representación queda restringida a cuando hacemos un renderizado. Obviamente, la representación que tenemos en modo realista o cuando hacemos un render con AutoCAD o con, en nuestro caso, que utilizaremos el AcuRender para ver la parte de creación de plantas, de representación de plantas. Pues bien, una vez hemos introducido todos estos parámetros, fijaros que tenemos la posibilidad de ir a visualizar la ficha. Y dentro de esta ficha, pues tenemos todos estos campos. Como veis, el campo observaciones aparece vacío. Aquí sería donde nosotros almacenaríamos o pondríamos la información que nos interesa. Esto obviamente lo podemos imprimir para dárselo al usuario en un dossier. De cara a la foto que se visualiza, si bien tenemos la opción de poder ver cualquiera de las fotos que aparecen dentro de este listado, en estas opciones que tenemos aquí de detalle de flor,
detalle de fruto o detalle del tronco. Cualquier imagen que nosotros queramos tener de esta planta, tenemos acceso a la carpeta dentro de, otra vez, bueno, from Files as Unicat, de Lens AutoCAD Pictures. Y aquí tenemos todas las fotos que están disponibles de las diferentes especies. Con lo cual, si a mí me interesa tener, incluso algunas de ellas están dibujadas, si a mí me interesa tener una foto en concreto, fijaros que ahora en la ficha va a aparecer esta foto, la que tenemos aquí. Pues si me interesa tener una foto en concreto, yo puedo colocarla dentro de la carpeta y seleccionarla para que aparezca dentro de mi ficha. Es decir, puede ser una foto que hayamos hecho nosotros, ¿no? Que hayamos tomado nosotros. Bien, como una vez voy a quitar el filtro del tipo de planta y me voy a venir a las opciones de favoritos para ver que si cogemos otro elemento, como es el caso de este Cupressus, y nos venimos a visualizar la ficha, directamente desde aquí pues tenemos la información de este Cupressus arizonica. Y si nos venimos a las propiedades, que podemos acceder desde aquí, tenemos el mismo entorno de trabajo y las mismas características. Nos vendríamos dentro de morfología. Fijaros que aquí sí que tenemos una opción de, en observaciones tenemos un dato, pero podríamos editar esto activando siempre la pestañita de edición. Pues bien, una vez hemos visto cómo gestionar la base de datos y todas las posibilidades de edición que tenemos, si no queremos ver la imagen del objeto seleccionado, podemos activar y desactivar esta parte de visualización con este botoncito. Y luego fijaros que aparte de la imagen o de fotografías de la especie, tenemos las representaciones que tenemos dentro del programa. A nivel de dibujo 2D detallado, 2D esquemático y luego ya conceptual detallado y el de render. El de render que me permite esta opción, digamos, realista. Estas son todas las representaciones que tenemos. Que si nos venimos dentro de las propiedades, nos venimos al apartado de representación, veis que coinciden. Cualquiera de estas, activando editar, yo me puedo venir, en este caso, la representación 2D está dentro de la carpeta copas. Y esto, cada uno de estos dibujos son dibujos DWG que yo puedo modificar y crear mi propia representación o crearla partiendo de cero o dibujarla para utilizar y tener mi representación de las copas en 2D personalizadas. Esto es de cara al dibujo en 2D. El 2D, digamos, de detalle. Pues bien, vamos a... creo que no lo he cambiado. Vamos a cerrar la base de datos y vamos a empezar a insertar plantas. Bien, vamos a empezar por insertar plantas de forma individual. Para eso voy a venir aquí a la opción de insertar plantas de una determinada especie. Y lo que nos encontramos es, dentro del fichero actual, tenemos una serie de especies insertadas, con lo cual yo me puedo crear mi DWT, mi plantilla, con una serie de especies para que me salgan filtradas en el momento de la inserción, dentro del apartado de examinar. ¿De acuerdo? Es por eso que a mí me aparecen estas especies, porque yo ya lo tenía dentro del dibujo. Pero si yo quiero empezar ya con una serie de plantas básicas, no tengo por qué insertarlas, pero sin necesidad de acceder a la base de datos, ya puedo decirle que yo despliego aquí y puedo insertar un Cupressus sempervirens. Ya no tengo que acceder a la base de datos y buscarlo por los filtros, sino que ya tengo, a partir de mi plantilla de AutoCAD, una serie de especies habituales. Voy a entrar de izquierda a derecha porque una de las primeras cosas es que nosotros en la representación de la especie podemos filtrar la representación de cara al render a partir de la estación en la que nos encontremos. Obviamente la estación será en el momento de hacer el render y yo le puedo decir en qué día del año estoy y por lo tanto él me coge la estación.
Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Realmente, yo cuando elijo hacer un render en una estación, no tenemos 4 estaciones, sino que tenemos 7 estaciones, porque podemos crear una representación para 7 épocas del año. La primavera en concreto tiene 3, porque hay plantas que al principio de la primavera aún no tienen, digamos que tienen brotes, sobre todo frutales de hoja caduca, tendrían brotes. En la primavera tendrían flores y a final de la primavera tendrían flores y hojas, mientras que en verano pasarían a tener hojas y frutos. O el final del verano tendrían ya solo hojas, en otoño tendrían hojas de color, eh, digamos, no verde, ¿no? Color, puede ser amarillo, puede ser ocre o beige, y en invierno estarían sin hojas. Es por eso que nosotros podemos crear todos estos niveles de representación. Y también podemos controlar lo que es la densidad del follaje que queremos de cara a nuestras plantas. Todo esto, insisto, para el render, como me indica aquí, render. En cuanto al formato, tenemos 2 datos que podemos utilizar de cara al listado de materiales, en este caso el listado de plantas. Fijaros que estos 2 parámetros, el calibre y el modo de presentación, el programa dispone de unos parámetros por defecto. Calibre de 10 a 40, 40 a 70, sucesivos. Y la representación con la raíz desnuda, cepellón o tipo contenedor. Pero estos datos que yo puedo utilizar de cara al listado de materiales y por ende lo puedo sacar en un fichero, etcétera, yo aquí puedo poner cualquier parámetro que a mí me interese. Por ejemplo, le puedo decir, voy a poner aquí con mayúscula, que el calibre es la referencia 123. Porque yo tengo un catálogo, yo estoy viendo un catálogo de un vivero que me ofrece la planta que voy a insertar ahora, este ciprés, este Cupressus sempervirens que yo voy a insertar, me lo está ofreciendo y me pone un código de referencia que es el 123, que tiene un precio, etcétera, y tiene unas características. Pues bien, a mí me interesa que en el listado de materiales salga ya el código de referencia, con lo cual yo aquí puedo escribir lo que quiera. Lo mismo pasa con el modo de representación, aunque el programa me ofrece 3, yo le puedo poner raíz desnuda cableada. Es decir, que me venga la raíz desnuda, pero que me venga atada para que, digamos, pues tenga una forma alargada, no sé, digamos que esté recogida a través de unos cables para que no venga muy abierta y se pueda romper, por ejemplo, ¿no? Bien, una vez hemos dado parámetros del render, hemos dado parámetros del formato en la planta, hemos elegido la planta que queremos, fijaros que tenemos datos para introducir el diámetro de la copa o la altura. Y que estos 2 elementos están relacionados. Es decir, si yo le pongo un diámetro de copa de 3 metros, él me da una altura de 13. Si yo le pongo una altura de 10, me da una altura de 2,30. Y todo esto, si le pongo una altura de 15, me da un diámetro de 3,21. Y todo esto va ligado a una edad. Entonces, claro, diréis, la edad es que cuando yo pongo una planta, cuando es pequeñita, eh, pues tiene una medida y cuando acaba o tiene la máxima edad o llega a la altura, esta máxima es cuando se muere. No, la edad, digamos que no hace referencia a nace, crece, se desarrolla y acaba muriendo, es decir, más de una persona, sino que hablaríamos de lo que sería una planta vendible, que es, digamos, ciprés de algo menos de casi 2 metros, o podría ser de 1 metro, ¿no? Pero vamos alrededor
de 1,70 m o 1,80 m sería lo que vendemos normalmente, o al menos que tenga ya una prestancia de crecimiento, porque a ver, estamos hablando de una especie que puede llegar a 30 metros. 30 metros sería su madurez, que igual a esos 30 metros lo alcanza al cabo de 10 años o de 15 años, o igual no lo alcanza nunca, porque digamos que la altura máxima aproximada que nosotros podemos tener en cada una de las especies se basa en las, digamos, condiciones óptimas, de humedad, de alimento, de horas de sol, de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo en este caso voy a ponerle, quiero que tenga 10 metros de altura para un diámetro de copa de 2,32. Fijaros que si activamos la variación natural, nosotros podemos controlar lo que sería la relación de las dimensiones del dibujo, que en este caso están basadas en las variaciones del tamaño de la planta en comparación con su diámetro en el programa de gestión de plantas en el render. El render es el que nos controla estos parámetros de aquí. Por último, de cara a insertar la planta, obviamente nosotros vamos a insertar un bloque, y de hecho va a ser un bloque tanto en 2D como en 3D, como en esquemático. En el caso de esquemático no nos preocupa tanto porque no queremos, o sea, nos es igual la forma, solo queremos saber que está ahí, ¿no? Pero una de las cosas que pasa es que cuando insertamos manualmente, de forma individual, especies, como el bloque es el mismo, a veces nos interesa que vaya girando de forma aleatoria ¿eh? La inserción del elemento para que la posición del dibujito no sea exactamente igual, para que le dé como un aspecto más natural, ¿no? No tan repetitivo, ¿no? No se vea como un clon, ¿no? Entonces tenemos esta opción de indicarle qué tipo de ángulo de inserción queremos o bien que él me lo calcule automáticamente. Pues bien, como veis, hemos empezado en la esquina superior izquierda, hemos ido recorriendo de arriba abajo cada una de estas pestañitas y acabamos casi en la esquina inferior derecha. Obviamente, la inferior derecha del todo sería cancelar, no es lo que me interesa ahora. Ahora lo que me interesa es aceptar la inserción del elemento. Como siempre os digo, para continuar línea de comando, porque ya me está ofreciendo la posibilidad de punto de inserción, o bien tengo opciones desde puntos o desde bloque. Yo en este caso voy a hacer una inserción manual, con lo cual me voy a centrar aquí. Veis que tenemos la representación de nuestra planta en 2D y fijaros que yo ahora puedo ir marcando el punto donde quiero que me vaya insertando el elemento. Por ejemplo, pues yo voy a insertar este elemento en estas esquinas que tenemos aquí. Estos puntos que tenemos aquí. Fijaros cómo él me ha ido como ajustando la inserción del elemento en cuanto al ángulo automáticamente. Y ahora si nos vamos a las propiedades, voy a activar la paleta de propiedades. Voy a dejarla bloqueada. Podemos ver que este elemento me lo ha insertado con una altura de 12,50. Este que tenemos aquí me lo ha hecho a 12,86. Este que tenemos aquí me lo ha hecho a 10,63. Este que tenemos aquí me lo ha hecho a 11. Este que tenemos aquí me lo ha hecho a 6. Este que tenemos aquí me lo ha hecho a 7. Es decir, él me ha ido cambiando ligeramente los valores para tener no objetos, digamos, exactamente iguales. A partir de aquí, obviamente, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de seleccionar un elemento y decir, no, no, este me interesa que sea de 10 unidades, con lo cual me va a actualizar también, obviamente, el diámetro de la copa y me va a aplicar los cambios. Aquí veis que tenemos a actualizar, aplicar los cambios cada vez que nosotros marcamos el objeto. O bien, si vamos a hacer un cambio masivo, fijaros que yo puedo seleccionar dos elementos
y tengo la posibilidad de elegir los parámetros. Veis que aquí ahora tengo varios porque tienen diferente tamaño. Le voy a poner que este quiero que tenga 12 unidades y solo se actualizará cuando pulse la opción de aplicar. Veis que me lo ha cambiado. Voy a hacer un cambio más ostensible. Le voy a decir que quiero que sea de 6. Me cambia el diámetro, obviamente. Veis que me cambia los dos a la vez. O si le pongo que quiero que tenga 10, le digo aplicar. Si no, con la opción de aplicar cada cambio, cada vez que yo cambio algún parámetro, voy a seleccionar solo estos dos, este de aquí y este de aquí. Cada vez que yo cambio un parámetro, por ejemplo, le voy a poner 12, me lo actualiza en ese momento. Con lo cual, si yo quiero hacer solo un cambio, pues me es igual que lo actualice cada vez que yo hago un cambio. Pero si estoy en modo prueba y digo, pues a ver cómo queda de 10, a ver cómo queda de 8 o a ver cómo queda de 30, pues es interesante a veces que no me esté haciendo, que no esté pidiendo aplicar, 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 sino que lo haga él automáticamente. En cambio, si yo quiero cambiar la especie, quiero cambiar la altura, quiero cambiar la rotación aleatoria, pues a cada cambio no quiero que me esté actualizando, sino hago las modificaciones y que me lo aplique al final. Voy a ponerlo un poco, bueno, algo más pequeño, estos dos los voy a poner a un tamaño de casi 20 metros, de 4 de altura, que es la inserción que tenemos. Entonces, fijaros que a partir de aquí ya tenemos nuestra información, donde podemos ver de forma global la información de la planta, donde tenemos las especies. Ahora tenemos una especie que en este caso es el Cupressus serpevirens, pero desde aquí tenemos información del evento en general, que es su nombre, cuál es el color que utiliza, y dentro de la especie tenemos los parámetros de el nombre común, la altura máxima, las iniciales que vamos a utilizar de cara al listado de materiales y la representación que tenemos en cada uno de los niveles. ¿Cómo controlamos los niveles? En este caso, lo hacemos de cara a cómo queremos gestionar los símbolos de representación en 2D. Y los símbolos de representación en 2D lo voy a hacer para esta especie ahora, pero funciona con todas, obviamente. Lo generamos desde aquí. Representación 2D. Fijaros, tenemos el símbolo del dibujo de las copas, digamos el bonito 2D, o bien el esquemático. Símbolo de replanteo. Símbolo de replanteo, por ejemplo, va muy bien para el tema de colocar las cotas, de dónde va a ir insertado cada uno de los elementos. Fijaros que desde aquí tenemos la posibilidad de elegir cuál es la estacionalidad que queremos. Esta es la estacionalidad global. Aquí me cambiaría la representación en función de la estacionalidad global. Pero a cada especie, dentro de las opciones de edición, tenemos la posibilidad de controlar si queremos que la estacionalidad me ignore la global y me coja una en concreto. Puede ser que en un momento dado me interese colocar, sobre todo en otoño, cuando digamos que hay especies que pueden tener las hojas más secas que otro, pues dentro de la misma especie puedo falsear un poquito y decir, pues estos aún estáis en verano y vosotros estáis en otoño, ¿no? Para crear esas fotos tan espectaculares de bosques que tienen una amplia gama cromática, ¿no? Por ejemplo. Esto, insisto que es de cara al render y es de cara a material, por decirlo así, de venta, ¿no? Bien. Podríamos continuar insertando más elementos y editando de forma individual. Por ahora me voy a quedar solo en la representación 2D. Cuando tengamos más ya pasaremos a la representación 3D y por lo tanto hablaremos de estas opciones que tenemos aquí. Pero por ahora os recuerdo que estamos en una representación solo de 2D de nuestro diseño. Y nos vamos a venir a insertar plantas en formato de fila. Entonces, fijaros que yo tengo aquí preparado un par de líneas para decidir por dónde quiero que vaya insertado
mi geometría de las plantas, ¿no? Pero veremos que el programa me permite, si es que lo quiero así, definir el recorrido en el momento de insertar la planta. Entonces vamos a ver en principio cómo insertar fila de plantas. Esta opción que tenemos tanto en el menú de cinta como obviamente dentro del apartado de vegetación, fila de plantas. Yo tengo diferentes tipos de plantas para insertar. Voy a hacer una búsqueda y dentro de los tipos de citrus, fijaros que estamos en favoritos. Yo digo citrus y tengo aquí el, el, ci- eh, el citrinus, que es el calistemón. Si abro a todo, fijaros que la opción cit me hace una como más amplia gama de, de elementos. Pero bueno, yo voy a insertar este tipo de citrus, que no es el tipo naranja o limón que tenemos aquí, el Arantium o el lemon, sino que es uno de flor. Selecciono la inserción del elemento y fijaros que las características en el plano, en el cuadro de diálogo son las mismas. Render, formato, aquí lo voy a cambiar, lo voy a poner 124 y le voy a poner que quiero que venga en un cepellón para tener variedad. Dentro de la planta hemos elegido el tipo de planta y le indico por altura la que quiero. Fijaros que en este caso la altura es la altura máxima que puede tener una vez madurado. Y lo que nos incorpora es otra pestaña más para gestionar la fila de plantas. Y lo podemos hacer por separación o por número de unidades. Y luego tenemos la posibilidad de que el recorrido que nosotros le marquemos le podemos dar una equidistancia. Esto sería interesante porque si yo lo que quiero es insertar la planta por dentro del terreno, pero quiero utilizar el margen para marcar el recorrido, pues podría establecerle cuál es la distancia que quiero del eje. Fijaros que aquí lo que voy a hacer es esta planta que tiene un diámetro de 2,80, dentro de la fila le voy a dar la separación del diámetro aproximado, 2,50. Y de esta forma él ya me calculará el número de plantas que necesito. Me vengo aquí a aceptar. La alineación le voy a decir por el principio. Veis que hay principio, centro, final. Pues bueno, el principio que yo le marco. Y fijaros, línea de comando, seleccionar curva de recorrido. Y cuando hablamos de curva no tiene por qué solo ser una forma curvada. Hablamos de curva a cualquier entidad alámbrica en 2D o 3D, porque también podríamos tener nuestra curva en 3D, en este caso están en el suelo, pero bueno, si tuviéramos un terreno, como veremos, me lo va a ajustar automáticamente. Pero fijaros que también tengo las opciones de poder dibujar una polilínea, una spline, un círculo, un arco o un rectángulo para crear esta geometría. Y en este caso, como os he dicho, ya he seleccionado, ya he dibujado la línea, con lo cual yo ahora simplemente le marco que me inserte el elemento y marco las dos con, con esta geometría y ya le damos a aceptar. Acabamos el comando. Fijaros que aquí tenemos insertadas las dos filas de planta con esta aleatoriosidad, de esta forma aleatoria, pero con la separación que yo le he indicado. Por eso los de copa grande se solapan un poco más, las pequeñas pues se solapan menos, ¿no? En este caso de aquí no se llega ni a solapar. Pues bien, igual que antes, tenemos la posibilidad de seleccionar un objeto y fijaros que dentro del editor de plantas tenemos las mismas características. Es decir, puedo dar parámetros en general de render, de formato, datos de la planta, pero ahora me añade la opción de fila. Con lo cual yo desde aquí le puedo decir, pues mira, quiero tener más separación, que sea de 3 metros. Y me separa 3 metros, con lo cual, pues en este caso pierdo una planta. O quiero tener una altura inferior, que sea de 2 metros. Y amplío lo que sería, perdón, disminuyo lo que sería el dato de separación, con lo cual pues me pone más plantas. Es decir, yo puedo ir interactuando con todos los elementos que se encuentran en la fila.
Pero como siempre os digo, fijaros que a través del botón derecho, entre grupo y agregar selección, tengo herramientas propias del objeto seleccionado, con la posibilidad de directamente desde aquí editar la especie, etiquetar o etiquetar de forma enlazada, insertar foto de esta especie como archivo JPG dentro del diseño. Aquí, como estamos en 2D, no me está ajustando al terreno, pero está activada la opción ajustar a terreno. Por eso tenemos lo contrario, dejar de ajustar a terreno. Si no me lo hubiera ajustado porque lo tuviera que no, yo podría manualmente ajustar a terreno o, como hicimos con las polilíneas, o bien tenemos la posibilidad de establecer una elevación o colocar en cota cero. Podemos extraer curvas de recorrido e invertir la dirección de la curva, copiar esta geometría a otra curva, copiar las propiedades a otro objeto. Y fijaros que cuando yo selecciono, cada una de estas especies está agrupada, es decir, yo toco cualquiera de ellas y me las selecciona todas. Me selecciona la fila de plantas. Pues bien, tenemos la opción de desagrupar para que yo luego pierdo la característica de fila, es decir, ya no podré editar como si se tratara de una fila, ya serían plantas individuales, pero ya podría interactuar en ellas para cambiarle sus características, incluso podría cambiar su especie. Actualizar me hace un refresco y fijaros que la opción de editar un poco es como si yo volviera a insertar el elemento, es decir, me vuelve a abrir el cuadro de diálogo para insertar esta planta, cambiar sus características y de hecho, si yo le cambio lo que es la distancia, le voy a poner que quiero que sea 1.5 para que se me solape bastante, digamos que lo que vais a ver va a ser como si borrara y volviera a crear esta geometría, ¿no? Pues bien, vamos a ver otra opción. Vamos a utilizar esta línea que tenemos en esta parte de aquí para insertar otra fila de plantas. En este caso yo voy a elegir un tipo de Buschus serpervirens. Le voy a decir que quiero que la altura sea la mínima, con lo cual me voy a venir a esta opción de aquí. Le voy a decir que quiero que sea alrededor de 1 metro de altura. Aquí tengo medio metro de separación, con lo cual ahora le puedo decir cuál es el número de plantas de unidades que quiero tener en un recorrido. Me dice, bueno, yo le pongo una cantidad de 25. Y fijaros que ahora dentro de las opciones le voy a decir que quiero crear una spline, podría ser una polilínea, pero en este caso voy a crear una spline que me venga por esta zona de aquí. Le voy a indicar que quiero venir por aquí, le voy marcando el recorrido que quiero tener para mis 25 especies, ¿veis? Me ha puesto repartidas de forma aleatoria en cuanto a tamaño por toda esta zona de aquí. Sigue siendo, independientemente del objeto que yo he creado, sigue siendo una fila, con lo cual le puedo aumentar el número de especies que quiero tener. O fijaros que él me crea un recorrido y a partir de estos puntos de pinzamiento yo puedo ir ajustando, por ejemplo, la posición para que quede más cerca de lo que sería, o algo solapándose incluso, de lo que sería el bordillo que tenemos aquí, ¿no? Poner como más cerca de lo que es el bordillo, dejando menos separación, ¿eh? Lo puedo hacer con todos. O incluso puedo alargar lo que sería la posición de mi geometría. Puedo modificar, ir modificando 35 unidades o cambiando el parámetro de la altura, pues 1,20 m de altura. Y me recalcularía esta variación a un 50%, que es lo que yo he activado. Esta variación natural para que, como veis aquí, tenemos pues diferentes tamaños de elementos. Bien, la segunda no, la siguiente opción que vamos a ver dentro de vegetación y siguiendo el orden va a ser el crear una zona boscosa.
Vamos a crear un bosque. Entonces, fijaros que el bosque lo vamos a crear aquí en una zona entre estos dos elementos de aquí. Eh, yo voy a crear dos tipos, bueno, voy a crear un bosque en dos zonas y en una de ellas le voy a dar una característica de colocarle como un bajo bosque, ¿no? Entonces vamos a empezar por ejecutar la opción de bosque, básicamente porque veremos que tenemos unas características que me pueden ser muy útiles. De entrada, como veis, tenemos el render formato, vamos a poner aquí otra referencia, eh, y tipo de planta para elegir. Me voy a venir a la base de datos y vamos a buscar dentro de las opciones del listado. Aquí tenemos diferentes tipos de pinos. Yo voy a utilizar este pino spinaster como primer elemento que voy a colocar dentro de mi bosque. De hecho, si nos venimos aquí a Pinus y filtramos por favoritos, pues bueno, yo tengo un par de favoritos. Voy a decirle eh, seleccionar. Le voy a decir que quiero una altura aproximada de 6 metros para este primer grupo, este primer volumen de especie. Y fijaros que ahora, bueno, le voy a dejar la variación natural y la rotación, estos valores por defecto. Aquí podéis cambiar lo que creáis oportuno. Lo interesante aquí es la diferencia. Es que ahora tenemos otra pestañita que me habla de bosque. Y fijaros que aquí tenemos básicamente dos opciones para crear el bosque. Una a partir de número de unidades y distancia mínima y otra la posibilidad de crear una matriz. Bien, vamos a empezar por crear opciones de cara a número de unidades máximo y distancia entre elementos. Fijaros que aquí tenemos un elemento que está cogiendo un diámetro de copa de unos 4 metros y medio, con lo cual yo ahora lo que voy a hacer es, le voy a poner aquí con 50 unidades, va a poner menos y todo, ¿no? Le voy a poner una distancia mínima de 4. El número de unidades máximo, este número 50 es el máximo que va a poner, ¿de acuerdo? Entonces, cuando le decimos aceptar, fijaros que me pide que designe un punto interno. Punto interno es que si yo ya he dibujado, ¿os acordáis cómo hicimos con la zonificación? Si yo ya he dibujado un área donde quiero que me coloque el bosque, puedo marcar un punto interno. En este caso, como lo que tenemos es una zona, digamos, irregular de nuestra montaña que hemos creado, que vamos a crear como diferentes zonas, obviamente vamos a poner el bosque por en medio del camino, o en la explanada o en la piscina, yo lo que voy a hacer es utilizar la opción de límites. Entonces, fijaros que la opción de límites me permite crear un contorno a partir de las 5 opciones típicas. El contorno es si ya lo hubiera dibujado. Yo ahora en este caso voy a utilizar, en vez de utilizar spline, que la verdad es que quedaría bien y básicamente yo utilizo mucha spline porque crea una forma, digamos, más suavizada en transiciones, pero como hemos utilizado la spline antes para crear la fila, voy a utilizar la opción de polilínea. Fijaros que el cuadrito del pick box, se llama, ¿no? El cuadrito de designación ya está activo para marcarle la polilínea cerrada, ¿no? El contorno o la curva cerrada. Yo voy a utilizar polilínea. Y polilínea lo que voy a hacer es marcar la zona donde quiero mi bosque. Entonces voy a venir marcando como si fuera por la parte cerca de esta zona de aquí, por la parte cerca de esta zona de aquí, hasta este punto de aquí. Esta es la zona boscosa que yo quiero crear. Voy a hacer un zoom para que se vea, creo que se aprecia bien lo que sería mi primera zona boscosa. Voy a repetir el comando. Voy a decirle que quiero la misma planta con las mismas características. Si quisiéramos variar algo, pues ponerle más altura en una zona. Le decimos aceptar y volvemos a repetir límites por polilínea. Y en este caso voy a crear la zona boscosa por esta zona de aquí, que es esta otra parte de mi terreno. Pulso Enter para acabar. Veis que aquí queda como todo más tupido. En este caso, de esta zona que tenemos aquí, yo puedo
bajar la distancia mínima. Por ejemplo, le pongo a 2, fijaros que me lo hace mucho más tupido. Me ha puesto muchas más especies, ¿no? Bueno, es cuestión de buscar cuál es el equilibrio que queremos tener, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner 2.5. Este es el nivel que, por ejemplo, me interesa para esta zona boscosa de aquí. Pues bien, para tener otra representación, bueno, aquí podríamos hacer lo mismo, repetir bosque. Voy a seguir manteniendo el mismo tipo de especie, lo único que aquí le voy a poner que sean más pequeños y le voy a decir que quiero que me ponga 2 para esta zona. Límites, polilínea, para esta zona que creamos aquí, que era como si fuera esta zona de la parte del canal. ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer es que dentro de la zona boscosa de la parte superior, esta de aquí, fijaros que yo voy a repetir el tema de bosque, vamos a cambiar la especie. Esta vamos a poner una, me voy a venir aquí a los favoritos, me voy a venir aparte de la zona de los pinus y dentro de los pinus, antes he puesto el pinaster, ahora voy a poner el tipo pinus nigra. Me voy a venir a la zona grande. Le voy a decir que esto quiero que tenga altura de 15, de 15 metros. Le voy a decir que me mantenga esto y voy a aumentar la distancia. Le voy a poner que quiero que tenga 3, aceptar, y voy a poner aquí a partir de límites de polilínea igual que antes, para poner esto de aquí, este volumen. Y aquí lo que voy a hacer es ampliarle, que aquí le he dejado 3, que es muy pequeño. Fijaros que al seleccionar el elemento, aparte de tener todas las características de acceso, con lo cual, bueno, por supuesto, si le doy a suprimir, borro la zona. Fijaros que aquí tenemos un punto de pinzamiento que me permite mover el objeto y luego tengo los puntos de pinzamiento de la polilínea que hemos dibujado, en este caso polilínea o la spline, ¿no? Con lo cual, fijaros que si yo de esta parte de aquí quiero acercarla como al camino, fijaros que yo puedo mover este punto de pinzamiento o mover este punto de pinzamiento y puedo hacer esta zona o este punto de pinzamiento, fijaros que puedo ir como corrigiendo la posición de mis plantas, modificando lo que sería el contorno de mis especies, ¿no? Seleccionamos esta parte de aquí, aquí le digo que quiero un segundo elemento y aquí, vale, y aquí podemos elegir el otro. Y ahora tenemos estos dos y este de aquí. Si cogemos vamos a coger una de ellas, esta fila, y lo que voy a hacer es que la separación la voy a poner que sea de 1,5, por ejemplo. ¿eh? Esta opción así. Lo pone bueno, en este caso tenemos dos especies, con lo cual va poniendo una de cada una. En este caso tenemos 2, pero bueno, aquí podríamos añadir y entonces la combinación sería darle el número de elementos que queremos tener de especies diferentes y luego dentro de la fila de plantas ir eligiendo a cada uno de ellos los que queremos tener. Sería la otra opción. En bosque también. También podríamos interactuar el bosque, como he hecho el bosque este de aquí. Muy bien, y la última opción que vamos a ver de cara a la inserción de los objetos en bosque, voy a elegirlo en este caso desde el menú de cinta, es que podemos seleccionar cuál es el tipo. Vamos a seleccionar un tipo más bien arbustivo dentro de favoritos, el tipo este de aquí, el Eleagnus. Voy a elegir este de aquí. Para hacer un bosque y en este caso voy a elegir la opción de matriz con forma triangular, puede ser tipo triángulo equilátero o isósceles, le voy a decir tipo equilátero. Y en este caso lo que hacemos es elegir
cuál es la distancia o tamaño que quiero. Le voy a decir que quiero que sea de 1. Obviamente, al ser equilátero no me pide la otra dirección, porque va a ser de triángulo de 1 por 1. Aquí tendríamos la opción de poderle gestionar el tema de la rotación y la dispersión. Y cuando le decimos aceptar, en este caso yo voy a insertarlo en esta zona de aquí. Le voy a decir que quiero hacer límites y de hecho podría utilizar la opción de círculo. Fijaros que aquí tenemos una forma como de elipse, pero ya me pone lo que es el elemento donde me va a venir insertado y aquí lo único que voy a hacer es cambiarle. La altura se le ha puesto muy grande, por lo tanto me viene de esta forma, pero hoy ya tengo forma triangular. ¿Eh? Si amplío un poquito, le ponemos 1,50, podemos ver cómo ahora me hace la forma triangular dentro del área que yo le he indicado, ¿no? Entonces aquí podemos ir poniéndole los valores para crear esta forma de tres bolillo dentro de nuestro círculo o cualquier otra forma que quisiera tener, ¿no? En este caso, aquí podemos haber hecho una spline. Esto lo eliminamos y le vuelvo a decir que me haga la inserción del bosque. Voy a utilizar los mismos parámetros para el elemento, que es la última opción que hemos elegido. Le voy a decir que quiero que me coja la opción de límites de polilínea. Puedo ir marcándole de forma, digamos, para que quede en formato elíptico. No hace falta que vaya buscando el punto exacto, pero ya queda dentro de lo que sería esta zona de elipse que nos permite, pues, por ejemplo, tener diferentes tipos de material, ¿no? Y ahora sí voy a guardar con esta información y nos vamos a ir a la parte, al apartado de documentación y voy a utilizar la herramienta de crear un arbusto y un parterre. Bien, dentro y en cualquier momento nosotros podemos acceder a la documentación. En este caso nos vendríamos dentro del listado y podríamos venir al listado de plantas. Donde yo puedo insertar el listado de plantas. Fijaros que al igual que pasaba con el listado de zonas, el punto de inserción es la esquina inferior izquierda del listado, con lo cual este listado va a crecer hacia la derecha y hacia arriba. Eh, Os recomiendo que exploréis las posibilidades del listado. Ya que vimos las opciones dentro del listado de zona, aquí nos encontramos con las mismas opciones de general, tabla, bordes y qué propiedades queremos en el listado de plantas. Por ejemplo, fijaros que aquí podemos utilizar la opción de presentación y podemos utilizar el tema de medida, donde veis, bueno, algunas he repetido dos de ellas con la referencia 24-25. Obviamente esto se puede editar y luego Cepillón le he puesto también a todas ellas, he dejado ya por defecto después de cambiarlo. Pero fijaros que este calibre que podía ser la representación del código de referencia de nuestro vivero, de nuestro proveedor, este listado que tenemos aquí, nosotros lo podemos ahora exportar y enviarlo en un archivo Excel a partir de la exportación. Tenemos HTML o Excel, con lo cual le podría decir, oye, te envío un Excel con la descripción de la especie y el código de referencia de la planta en tu empresa. Por favor, devuélveme los precios que va a tener este elemento. Cuando tenemos gran densidad en la inserción de un objeto, para evitar tener el dibujito, como era el caso del tres bolillo, que se veía también bastante apretado, o el tema de los bosques que se solapa, tenemos la opción de arbusto. De hecho, cuando nosotros insertamos un arbusto, estamos eligiendo insertar un objeto. Voy a elegir el que teníamos antes del Morus alba de una altura aproximada. Y fijaros que ahora dentro de arbusto tenemos opciones para insertar por metro cuadrado, por metro lineal o crear como si fuera un bosque a partir de un número de unidades, distancia o de una matriz. Fijaros que aquí, si yo activo la opción de bosque, tenemos una pestaña más donde elegimos el número de unidades y la opción de si queremos hacer matriz. Yo, por no repetir esta opción, voy a utilizar la opción de metro cuadrado. En este caso, yo le voy a decir que quiero tener por cada metro cuadrado, voy a ponerle 2 unidades.
Y tengo la posibilidad de coger una representación, en este caso le voy a poner una representación de color amarillo para un área. Es decir, no me va a representar el dibujito, sino que simplemente me va a hacer un patrón de sombreado. Puedo elegir cualquiera. Yo voy a elegir el sólido. Y fijaros que ahora cuando yo le indico dónde quiero ir, yo puedo coger la curva de recorrido y aquí he dibujado una curva de recorrido. Puedo hacer un rectángulo, por ejemplo, porque quiero que esté englobado en esta zona de aquí. Y fijaros que él me hace una zona donde yo hago un rectángulo encima de este rectángulo que, digamos, es una zona donde no va a ir césped, sino que vamos a poner, pues, corteza de pino o lo que sea. Lo que hago es que me crea este rectángulo con el color de sombreado que yo le he indicado y me pone esta forma como irregular para indicar que aquí tenemos toda una serie de especies de plantas. Y a partir de aquí ya veis que me ha añadido, en este caso, 249 especies, pero que digamos no están ocupando espacio porque esto es un sombreado, es decir, no tengo 249 bloquecillos aquí puestos, ¿no? De cara a la opción de parterre, fijaros que en el parterre tenemos una opción propia donde nosotros vamos a examinar y el tipo de planta que tenemos viene de una base de datos diferente de la otra base de datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un tipo de especie dentro que yo tengo puesta como favorita, pero bueno, podemos elegir cualquiera de las especies de plantas para tierra, ¿eh? Como la uña de león, o sea, cubresuelos, ¿no? Que tenemos aquí diferentes tipos de cubresuelos que podemos elegir. ¿Eh? Algunas de ellas se utilizan también para colocar en paredes de forma vertical. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir esta, que es la Hedera helix, como especie. Y al igual que pasaba con el arbusto, nosotros tenemos para insertar una zona a través de un patrón, ¿eh? Con un color y lo que hacemos es indicarle la densidad por metro cuadrado. Por ejemplo, en este caso, le voy a indicar voy a empezar con una densidad de 15. Cuando decimos aceptar, yo puedo elegir cuál es el tipo de geometría que quiero. Yo voy a utilizar esta geometría para crear una letra. Voy a crear una letra M, por ejemplo, que venga pues por esta zona de aquí, ¿no? Entonces me hace un cubresuelos que tendremos de cara a la representación de nuestra planta dentro de nuestro diseño. Entonces, a partir de aquí ya tenemos nuestro, digamos, jardín creado con las diferentes opciones que tenemos para insertar objetos eh, de, de vegetación. Vamos a pasar a las opciones de obra civil. Fijaros que nosotros podemos crear un objeto que llamamos murete seto porque realmente el material que nosotros utilizaremos para recubrir ese objeto me lo convertirá en una pared o en una pared vegetal. Yo, por ejemplo, quiero que tenga una textura de color verde y elijo como material pues la textura de una planta que sea una tuya, por ejemplo, pues va a ser un muro creado con tuyas. En cambio, si yo elijo una estructura de textura que sea pues una textura de una piedra, por ejemplo, de ladrillo, pues lo que tengo es un muro con un grosor y una altura que yo le especifique. Entonces, por ejemplo, le voy a poner que quiero una altura de 1,80 y un grosor por ahora de 20 centímetros. Y voy a utilizar la justificación de la izquierda, porque fijaros que ahora yo tengo la posibilidad de aceptar de decirle curva de recorrido. Yo aquí ya tengo una curva de recorrido que puedo seleccionar y que él me va a colocar respecto de la izquierda mi murete seto. Pero fijaros que yo ahora tengo este murete seto que dentro de las propiedades puedo cambiarle y decirle que quiero que vaya por el lado derecho en vez de por el lado izquierdo. O que en vez de tener 20 va a tener 50 centímetros de espesor. Y ajusto las características del murete a mi recorrido.
O, por ejemplo, podría cambiarle, decirle que quiero un murete seto, decirle que quiero que en este caso pues tenga una textura que en vez de tener este aspecto de piedra, me vengo aquí dentro de los sides y voy a elegir un tipo más como si fuera el de tuya. Le voy a indicar que quiero que tenga una altura de, vamos a ponerle 0,5 y la anchura le vamos a poner de 0,4. Le voy a decir que quiero el recorrido a partir del punto medio, porque fijaros que ahora yo le puedo decir que quiero una spline que me haga este recorrido por aquí. Y fijaros que ahora él me va haciendo en función de la calidad que yo le he especificado, pues este pequeño muretito que va a ser un muretito vegetal. Por ejemplo, que venga siguiendo por este punto de aquí y aquí cerramos hasta este punto de aquí. Ya tenemos aplicado un material. Tenemos otra opción que es la opción de valla. Dentro de la valla tenemos para elegir el poste y lo podemos hacer a partir de la librería de bloques que tenemos. Entonces, fijaros que dentro de las vallas tenemos diferentes opciones de poste y de tablón. En este caso, yo para el poste, pues tenemos poste de 75, de 1,10 m o de 1,90 m para el poste. O, de hecho, podemos desactivar la opción de poste si queremos y tener solo las placas. Dentro de las placas también tenemos para diferentes medidas de placa, de 1,10 m, de 75, de 90. En este caso, como estamos eligiendo el poste, voy a elegir un poste de 90. Nos venimos al apartado de valla. Fijaros que aquí en poste tenemos la opción de desactivar o activar que me centre automáticamente el poste, que me lo coloque por un lado. Entonces, dentro de la valla tenemos aquí la opción del poste elegido, tenemos los travesaños para elegir los tablones. Y a partir de aquí le indico si quiero tener pues, los travesaños y por dónde van a ir. Claro, en este caso, si ponemos, le voy a poner solo 2 travesaños con este tamaño, separados del suelo a 10 y luego de 50 entre ellos. Si le digo el lado izquierdo, fijaros que ahora cuando yo voy a marcar, en este caso voy a hacer una polilínea, porque voy a hacer mis postes por este punto de aquí, voy a activar el F8 para hacer este recorrido de aquí. Aquí desactivo el F8, por ejemplo, voy a ponerlo hasta este punto de aquí. Fijaros ahora que tenemos los postes y por el otro lado tenemos la valla. O sea, ya lo diré. Los travesaños. Entonces, de aquí, si queremos cambiar, en el caso de elementos de librería, puedo decir que me coloque, pues en vez de postes, que me coloque tablones con estas medidas. Y le decimos aceptar. Y veis que ahora me coloca estos tablones como separación para las guías del elemento. En general tenemos la posibilidad de colocar la capa y en el material el render que queremos usar. En este caso le podría indicar, por ejemplo, que fuera un tipo de madera directamente dentro de AcuRender. Si nos venimos aquí a Wood, pues puedo elegir un tipo de madera esta que tenemos aquí como madera basta, para el tipo de textura que quiero que me aplique. Bien, en cuanto a escaleras, lo que tenemos esta opción de generar una escalera. Lo que hacemos es darle, bueno, aparte del material que ya hemos visto, son los datos de los peldaños. ¿Cómo queremos que sea la altura de la huella y la contrahuella? Y a partir de aquí hacemos lo que es el tamaño del peldaño propiamente. Yo, por ejemplo, le voy a decir que quiero que tenga 10 centímetros, que la huella sea de 30, la contrahuella la vamos a poner de 25. Y luego tenemos ancho constante o variable, con lo cual yo puedo crear una forma paralela o una forma trapezoidal. Entonces, le voy a decir que quiero 2 metros y por el punto medio. Entonces, en función, porque nosotros aquí ya tenemos una
altura a salvar de 25 unidades cada 30 centímetros. Por lo tanto, cuando yo marco cuál es el recorrido que quiero tener a través, bueno, como no tengo una curva de recorrido, yo voy a indicarle quiero dibujar una polilínea. ¿Eh? Fijaros que yo le puedo marcar el punto de inicio y hasta dónde quiero llegar, enter para acabar. Bueno, podría seguir dibujando, pero este elemento lo que va a hacer es que cada huella que tenemos me levanta 25, con lo cual 1, 2, 3, 4, aquí ya tenemos un metro. 1, 2, 3, 4, aquí tenemos otro metro. 1, 2, 3, 4, aquí tenemos otro metro. ¿Eh? Por supuesto, tenemos la posibilidad de cambiar los parámetros y fijaros que si yo ahora le pongo que quiero de 50, perdón, aquí le decimos la huella no es de 50, vamos a dejar la huella de 30, es aquí la profundidad, le ponemos de 50, que será el peldaño, y aquí hacemos lo mismo, le ponemos 50 por 50. Fijaros que ahora tenemos menos peldaños, con lo cual 1, 2, 3, 4, un metro, 1, 2, 3, 4, otro metro. Esta escalera me está salvando 2 metros. Para subir desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Bueno, la ajustaríamos a la altura que queremos en función eso del salto y del número de peldaños que queremos tener. La opción de crear elementos en fila me permite colocar, como si se tratara de postes, elementos de geometría que nosotros podemos tener dentro de la librería. Aquí en elementos de urbanismo, yo puedo elegir tipos de postes, como podría ser este de aquí, y le indico cuál es la distancia que quiero tener utilizando el sistema de fila. Cada cuánto quiero a partir de un número de unidades o una distancia. Y le marco cuál es el recorrido. Obviamente aquí voy a hacer una opción, la que nos interese. En este caso le voy a poner de polilínea para que me lo ponga por aquí y me lo separa cada metro y medio. Como sabéis, en editar tenéis todas las opciones de general y material, cuál es el elemento y parámetros para cuál es la separación. Si cambiamos el valor a 1, pues ya tenemos un poste cada metro. Y he dejado para el final la opción del camino. El camino es una opción interesante porque nos permite hacer varias cosas. Una de las cosas que nos permite hacer, por ejemplo, es un bordillo. Porque realmente el camino lo que me permite es hacer un perfil a través de un recorrido. Entonces yo voy a crear un perfil a partir de una polilínea. Incluso, fijaros, yo voy a crear una polilínea que voy a utilizar, una polilínea que va a tener 20 centímetros de altura, va a tener una anchura de 1,5 metros. Aquí le ponemos otra vez 20 centímetros. Y voy a hacerle un pequeño bordillo también de 20 centímetros por 10 y que venga aquí, he puesto 1,5 metros, sería 1,1 para subir 0,1 y esto que me lo cierre. Fijaros que aquí, si quiero, por hacerlo un poco variable, fijaros que yo he creado este perfil y ahora le puedo decir que este perfil es el que quiero utilizar para hacer un camino que venga a continuación de este camino de aquí, ¿no? Y que tenga un recorrido cualquiera, ¿no? Porque la opción de camino, y cuando digo esta forma, ya digo que los bordillos que hay aquí incrustados se han creado así a partir de la forma del bordillo, es decir, lo que voy a hacer es un barrido de esta geometría. Le decimos camino, me pide cuál es la forma que quiero tener del perfil de sección. Fijaros, puede ser rectangular o personalizado. Y cuando digo personalizado, le doy a seleccionar o dibujar. Yo, como ya lo tengo dibujado, le doy a seleccionar, toco mi objeto, le digo que la parte inferior es la que quiero utilizar para que me ajuste y cuando le digo aceptar, otra vez tengo para hacer el recorrido. Yo en este caso voy a utilizar una spline sin el orto activado para hacer
Mi camino, fijaros, que va a venir dando la vuelta, y va a venir, por ejemplo, para desembocar en esta escalera. Y fijaros que aquí tenemos nuestro camino, que ahora se está viendo en 2D, porque tenemos ahora lo vemos en 2D, antes no sé por qué, se había puesto en 3D. No sé. ¿Veis? Ahora lo tenemos en 2D, que se ve como un simple rectángulo, y si nos ponemos en visualización de 3D, pues lo representará con todo el nivel de detalle que tenemos de nuestra geometría. Ahora, lo que pasa es que está convirtiendo todo nuestro diseño a 3D, no solo el camino, sino todas las plantas y todos los elementos. Bueno, también nos preguntan si hay representación 3D para escalera, que sí. Sí, sí, sí. Todos los objetos que hemos puesto aquí están tanto en 2D como en 3D. Ahora, de hecho, está haciendo la conversión, porque le he pedido que me lo convierta en 3D, de toda esta, eh, de toda esta geometría. Por eso ahora sí que va a tardar un ratito. No sé cuánto va a tardar. Bueno, es un proyecto más o menos grande. Tenemos unos Sí, más aquí, de 1000 plantas. sobre todo, sí, ya está. Ha ido rápido. Eh, ya tenemos la geometría aquí, bueno, incluso AutoCAD se queja. Ya tenemos todos nuestros objetos en 3D. Eh, aquí tenemos no solo nuestra geometría, sino todos los objetos representados en 3D. Y voy a cambiar un momento de punto de vista. Fíjate que voy a hacer la noreste. Aquí voy a utilizar las opciones de AutoCAD de la vista noreste, que es donde tenemos la escalera. Fijaros que aquí tenemos la escalera, ¿eh? Que nos sube hasta este punto de aquí. Que una de las cosas que podía hacer es que puedo mirar el ID de este punto de aquí, que esto tiene una altura de 1,57, con lo cual aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, esta tiene más de 1 metro, con lo cual aquí para llegar hasta este punto, lo que haría sería, voy a ampliarle la huella a 75 y la altura también a 75, porque así veis que me la hace más corta. Y si ahora hacemos aproximadamente, esto podría quedar bien, pero por no ir, fijaros que ahora tenemos 1,50 de escalera y este punto de aquí está a 1,57. O sea que, digamos, hay 7 centímetros de diferencia. Podría ajustarlo, pero teniendo en cuenta de que aquí luego le pondremos un grosor o algo, ya queda totalmente niquelado, para subir de uno a otro. Si nos ponemos en modo de sombreado, lo veremos todo con los colores básicos que tiene el elemento. Entonces aquí esta sería esos 7 centímetros que comentaba de entrega que ajustaríamos, ¿no? Aquí, si queréis, podemos, incluso como hay 7 peldaños, si le damos un puntito más de altura a esto, ya nos va a cuadrar. ¿Veis que ahora ya, quizás dándole otro más, pero vamos, que ya encaja a la perfección casi. Ahora sobrepasa un pelín, pero bueno, esto ya sabemos que 1 centímetro arriba, centímetro abajo, esto se ajusta en su momento, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos nuestro jardín básicamente con la estructura que tenemos y fijaros en el detalle del camino que hemos creado, ¿no? Este camino a partir del perfil. Este camino que, por cierto, le podemos dar más calidad. Aquí tenemos dentro de la suavidad, fijaros que si yo meto la suavidad, me hace más secciones, por lo tanto me lo hace más suavecito. Es que ahora queda no tan vasto, claro. Todo esto me va subiendo la cantidad de información que tenemos, ¿no? Lo último que vamos a ver hoy es el tema, bueno, dentro de aparte del listado de materiales, que lo tenemos aquí, que me he ido ampliando con los diferentes elementos. Sí, estamos casi en las 1000 plantas, porque aquí tenemos 900 y si sumamos 50, sí, casi 1000 plantas tenemos.
es el tema del riego. Entonces, para hacer el riego, fijaros que ahora en 3D veis se activa esta opción de aquí, con lo cual yo podía generar alzados para ponerme en un punto de vista frontal, por ejemplo, para ver lo que sería como el skyline de mi jardín. Aquí tenemos alzados, vista frontal o vista derecha, por ejemplo, que sería la parte del bosque y de la escalera. ¿Veis aquí? La escalera y la parte del bosque. Claro, todo esto lo podemos imprimir en un JPG, llevárnoslo a Paint y retocar aquí. Ya son caracteres. Simplemente hacer una captura de pantalla sin ir más lejos, ¿no? Entonces me voy a volver a plano 2D. Aquí podríamos ponernos en modo conceptual. Es decir, aquí ya podemos cambiar y hacer lo mismo, ¿no? Ver esto tanto en cualquier punto de vista, con lo cual veis, ahora tenemos más modelo conceptual para ver lo que serían las alturas de los diferentes elementos, un poco así a nivel bajo detalle. Y luego la detallada o la realista, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer para acabar hoy es que nos vamos a venir a la parte de 2D. Me voy a venir aquí a la vista en planta porque vamos a ver a la vista superior y vamos a venirnos a alámbrico 2D. Una cosa, como veis hay dos opciones de estructura alámbrica 2D y estructura alámbrica. Nunca os pongáis en estructura alámbrica. Siempre alámbrica 2D. ¿De acuerdo? La alámbrica que aparece aquí es un timo. Entonces no os pongáis nunca en alámbrica, siempre en alámbrica 2D, cuando queráis trabajar. Como veis, todos los objetos están mucho más simplificados. Pues bien, de cara a realizar un plano ejecutivo, aquí lo que nos interesaría sería, por ejemplo, convertir todos nuestros elementos en símbolos. Ahora no me interesa tener mucho nivel de dibujito de detalle de las plantas, porque lo que voy a hacer es trabajar con aspersores. Dentro de los aspersores, en la opción de sistema de riego, tenemos dos opciones. Uno es que yo puedo colocar el aspersor allí donde quiera, con las características de qué tipo quiero tener. Tenemos aquí una lista de tipos. Por ejemplo, le voy a decir que quiero un aspersor del tipo difusor. Le indico si quiero una descripción, por ejemplo, cuál es el fabricante, marca Acme. Tenemos para elegir un listado de ficheros, de bloques, dentro de la opción examinar. Fijaros que hay la carpeta dentro de Lance Blocks, en este caso de Sprinkles. Tenemos aspersores con diferentes bloques para representación. Yo, por ejemplo, voy a utilizar este para los que voy a insertar ahora. Y me pide cuál es, bueno, lo que sería la escala y el radio de afectación. Por ejemplo, le voy a dar un radio de 3 metros, con lo cual me va a cubrir unos 6 metros. Y ahora lo que hago es marcarle dónde lo quiero colocar. Y él automáticamente, veis, ya me coloca el ángulo. Aquí me es igual porque damos 360 grados. Como veis aquí yo puedo ir poniendo de forma manual donde quiero ir colocando voy a quitar para que no se me enganche, mi aspersor. En este caso del tipo difusor. Y la otra opción que tenemos, me voy a venir a esta parte de aquí, es que podemos insertar tipo matriz. Con lo cual en la matriz yo también voy a elegir qué tipo de sistema riego quiero. Dentro de la opción de examinar, en este caso voy a elegir este tipo de simbología. Le voy a decir que el radio a cubrir va a ser de 2 y que va a tener el ángulo de barrido, va a ser variable. Y fijaros que ahora tengo la opción de matriz, donde le digo qué tipo de matriz quiero y cuánto solape quiero que tenga. Yo le voy a poner un solape del radio, pero le podía poner el que me interesara. Y ahora lo que vamos a hacer es que, fijaros, igualmente yo puedo tener un área cerrada designando un punto interno o puedo marcarle los límites. En este caso voy a tener los límites por polilínea. Fijaros que yo voy marcando el recorrido que quiero tener de mis aspersores
hasta este punto de aquí. Y fijaros que él ya me va mirando de controlar, por ejemplo, este de la esquinita me lo hace de 90. Estos de aquí del lado me los hace de 180. Y el resto me los hace de 360. Cada uno de estos elementos agrupados, yo puedo modificarlos dentro de las propiedades, realizando los cambios de parte de información general, datos del aspersor en cuanto a cuánto quiero que me cubra, etcétera, y datos de la matriz, como quiero que sea. Y lo mismo pasa con los que he colocado de forma individual. Cada uno de ellos puede ser seleccionado de forma individual o de forma global. De cara a colocar la tubería, fijaros que él me pregunta datos como por ejemplo es la sección, que podemos ponerlo en milímetros o le podemos poner diámetro nominal, ¿no? Yo le podría poner DN 50. ¿Cuál es la presión que quiero que tenga? Pues, por ejemplo, la presión que viene el agua en mi casa es de 3 atmósferas, pues le pongo 3 atmósferas. El material, polietileno, polipropileno, el material que vamos a usar. Y, por ejemplo, le puedo indicar dónde va a venir esa tubería, por ejemplo, la zona A. Y ahora, y solo puedo ponerle números. Y ahora, fijaros que tengo para convertir una polilínea existente o crear una polilínea nueva. Yo voy a crear una polilínea nueva. Y fijaros que yo puedo ya designar un aspersor o yo tendría la posibilidad de decirle punto, porque el punto va a ser el punto de la toma de agua. Yo tengo la toma de agua aquí. Y a partir de aquí yo quiero ir marcando, seleccionando el recorrido a través de los aspersores. Por ejemplo, esta es la tubería que yo voy a colocar en mi zona A. Y para el otro grupo de aspersores, pues le diría también tubería, le indicaría cuál es el diámetro que quiero. Por ejemplo, aquí le voy a poner para variar que es de la zona B. Le indico aceptar, le digo que voy a crear una tubería nueva y, por ejemplo, aquí, donde tengo el primer aspersor, ya tengo la toma, pues bueno, ya le voy marcando cuál es el siguiente aspersor que quiero utilizar. Voy marcando los aspersores que quiero tener para hacer el recorrido de la tubería. Otra opción sería dibujar la tubería con una polilínea, con lo cual, pero es que estos elementos que tenemos aquí podemos buscar por su punto de inserción o simplemente trazar la polilínea como un dibujo. Le digo polilínea, le digo, mire, quiero partir desde este punto de aquí y veis, ya le voy marcando, incluso de esta forma, veis, puedo ir atravesando, marco, atravieso y ya me vengo hasta este último punto de aquí. Ya tenemos la opción de hacer tubería con las características que sean a partir de convertir una polilínea existente. Designo la polilínea y me la convierto, me crea esta como una tubería. Y a partir de aquí nos podemos ir a las opciones de crear listados. Nos venimos aquí a listado. Bueno, en sistema de riego tenemos las mismas opciones que hemos visto desde el menú de cinta. Nos venimos dentro del apartado de documentación, listado. Dentro del listado tenemos de aspersores, también por la esquina inferior izquierda, y el listado de tuberías. Todos ellos pueden ser exportados. Como hemos visto, simplemente seleccionamos, botón derecho, listado, exportar. Y de aquí, si queremos exportar a fichero de Excel. Y por último, lo que tenemos es la opción de todo esto que tenemos aquí. Podemos empezar a darle información a nivel de etiquetas. Fijaros que dentro de la documentación tenemos etiquetar plantas. Entonces podemos hacerlo de forma de conjunto o identificando plantas. Fijaros, el etiquetado de conjunto me va muy bien cuando yo quiero designar un grupo de plantas, pues este caso de aquí, que las tengo agrupadas y ya me pone que tenemos la opción de 6 plantas del tipo 2, que es el
Callistenon citrus. También tenemos dentro de las opciones de documentación de etiquetas la posibilidad de colocar etiquetas manuales o etiquetas de acotación. Esto nos iría, por ejemplo, muy bien para, por ejemplo, decirle quiero colocar un origen principal, que sería este objeto de aquí, es el listado que quiero tener. Aquí dentro de etiquetas de plantas voy a añadir aquí una cota de nivel. Le indico que, por ejemplo, este punto de aquí es el punto que tenemos de nivel 0. Por ejemplo, este otro punto de aquí, que sería el punto que queremos tener de más 1,5, que sería 1,5 metros. Si os acordáis, más o menos aquí teníamos, podemos ir colocando estos elementos de cota. Y luego podemos, de cota de elevación, y luego podemos establecer lo que es la documentación dentro de las cotas, de la acotación. Podemos establecer una acotación respecto de un origen. Aquí selecciono este origen y le digo, mira, respecto de este origen que tengo de coordenadas, sería este origen de aquí, le marco los objetos que quiero tener para colocar las cotas tanto de coordenadas como respecto de ese punto de inserción de mis elementos. Dentro de documentación, acotación, tendremos el origen ya principal de mi cota. Y entonces me cogería la distancia en X y en Y. Acotar. Precise un punto ahora. Le voy a colocar, por ejemplo, respecto de esta esquinita de aquí. Tenemos nuestro origen de coordenadas. Y ahora ya sí que puedo decirle acotación lineal o acotación de coordenadas. Por ejemplo, le voy a decir de coordenadas para tener la distancia, por ejemplo, para la colocación de los cupresus. Los cupresus que pusimos aquí, yo marco estos elementos y como veis en cada uno de ellos me dice, este está a 3 metros y a 15 centímetros respecto del origen. 3 metros en la distancia en X y 15 centímetros en Y. Este está a 5 y 8 respecto del origen. 5 en Y y 2,85 en X. Y el resto. Y este sería el plano que utilizaríamos para montarnos nuestras hojas de presentación. Esto ya sabéis cómo funciona porque es parte de AutoCAD. Muy bien, pues esto en cuanto a temas de diseño. Para el próximo día nos vamos a centrar en la parte de renderizado. Os enviaré el enlace para poder descargaros la parte del programa de render. Una vez instalado el programa de render, aparecerá esta pestañita aquí y tendremos las opciones para poder trabajar con el render de AcuRender en XT. Aunque, como os digo, también utilizaremos el de AutoCAD para hacer alguna vista. Muchas gracias a todos y no sé si Elam quieres comentar alguna cosa. Muchas gracias. Solamente es que, bueno, hay más detalles sobre el tema de documentación que lo revisaremos en la próxima sesión. Perfecto. Chao. Hasta el martes que viene. Gracias. Chao.